Dicen que la única decisión que no nos va a cambiar la vida es la que no tomamos. Da igual que sean grandes o pequeñas, para que tenga un impacto tenemos que tomarlas, y a partir de cierta edad, bueno, pues parece que esas decisiones se vuelven más complejas, pero desde luego que sí que se vuelven más conscientes. Hoy estamos con ganas de más decisiones, porque esto es así, llegamos a un momento en el que hay que aprender a elegir, a cambiar, a cerrar etapas y a abrir otras etapas nuevas. Llegan momentos de proyectos distintos, llegan momentos de aprender a decir que sí, y ese momento tan importante de aprender a decir que no. De todas estas decisiones vamos a hablar con Mónica Ramos Toro. Es antropóloga, es coordinadora técnica del Grupo Social UNATE, es experta en envejecimiento y en ciclo vital, y llevas muchos años investigando cómo evolucionan nuestras decisiones y sobre todo nuestras prioridades a lo largo de la vida. Gracias, Mónica, por estar con nosotros. No, muchas gracias por invitarme y estar aquí. Bueno, queríamos hablar de estas grandes decisiones, porque fíjate, normalmente pensamos que las grandes decisiones se toman en la primera etapa de la vida, pero no es así, y cuando ya tenemos más de 50 nos damos cuenta de que en esta segunda etapa hay también decisiones muy importantes y hay momentos bueno, pues en los que tenemos que tomar un camino o en otro. ¿Por qué son tan importantes? Bueno, es que en realidad no dejas de tomar decisiones, ¿no? Quizá no escuchamos a los niños y las niñas y no les enseñamos a que aprendan a tomar decisiones, por eso nos cuesta tanto aprender a tomarlas cuando somos ya jóvenes, ¿no? Y vamos tomando decisiones a lo largo de toda nuestra vida. No sé si alrededor de los 50 o los 60 lo podríamos clasificar como un momento importante. Depende mucho de las trayectorias de cada persona. Si algo he aprendido es que las personas mayores y el envejecimiento nos hace ser personas muy diversas. Nuestras trayectorias nos han hecho llegar a los 50, a los 60 o a la edad que sea con mochilas muy distintas, ¿no? Entonces, lo que podemos decidir a los 60 años, pues no sé, si hemos sido una mujer que nos hemos casado con alguien que nos ha tratado mal toda la vida, a lo mejor es una decisión que no tiene nada que ver, que a lo mejor es dejar a ese maltratador, a una persona de 70 años que lo que se ha quedado es viuda o viudo y se tiene que plantear si quiere cambiar de lugar en donde vive o cuál es su propósito en ese momento, ¿no? Entonces, yo te diría que tenemos que tener muy en cuenta cuál ha sido la trayectoria de una persona y además en qué entorno vive y envejece, ¿no? Claro, lo que es cierto es que a los 50 o los 60 no solo tenemos esa mochila, sino que sabemos qué es lo que lleva la mochila. ¿Qué pesa más a la hora de decidir? Porque las prioridades cambian. Pues yo creo que a la hora de decidir te pesan tu propia vida, es decir, cómo hayas aprendido también a tomar decisiones y si has podido tomarlas. A veces no hemos podido siempre tomar las decisiones que hemos querido, ¿no? Y especialmente yo creo que aquí tenemos que tener una perspectiva de género, es decir, a las mujeres no tenemos las mismas posibilidades de tomar todas las decisiones que queremos. Seguimos viviendo en una sociedad patriarcal, pero también una sociedad edadista, con lo cual es complicado que a medida que vas cumpliendo años todo el mundo entienda que tú quieres hacer cosas, ¿no? Y te pongo un ejemplo. Una señora mayor hace poco, con 80 años, me dijo que quería irse a vivir a una zona muy soleada, ¿no? Claro, cuando lo dijo, todo el mundo decía, esta mujer está loca, o sea, quiere vender la casa, marcharse de aquí. Claro, si eso lo dice una persona de 35 años o de 25 años, dice, uy, qué intrépida, ¿no? Qué maravilla, que quiere hacer cosas. Pero si alguien lo quiere hacer con 80 años y no encaja en lo que la gente piensa que una persona puede hacer con 80 años, pues puede ser juzgada. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es empoderarnos, es decir, primero, ¿cuáles son las claves que para mí son importantes en este momento de mi vida? ¿Qué me apetece hacer y con qué recursos cuento para poder hacerlo? Porque no es lo mismo vivir en un pueblo que en una ciudad. Imagínate que a ti te gusta mucho la pintura, pero no tienes un lugar donde poder pintar y a lo mejor tú sola no lo haces. Entonces, es saber qué quieres hacer y buscar en el entorno, en lo comunitario, si hay recursos, con quién puedes hacerlo, y eso es un poco lo que hacemos, por ejemplo, desde el Grupo Social UNATE, ¿no? Poner a las personas en el centro y acompañar sus deseos, sus propósitos y ver qué barreras hay para que puedan cumplirlos y superarlos juntos, ¿no? Claro, hablas de empoderarse y es importante porque precisamente esta es una etapa de muchísima lucidez en la que ya hemos aprendido a vivir con coherencia, y esto puede ser muy importante para tomar esas decisiones conscientes, ¿no? Sí, pero fíjate, yo incluso te diría que también tienes derecho a equivocarte, bueno, por supuesto, cuando eres mayor. Es decir, el conocimiento, la experiencia, tú tienes esa mochila, ¿no?, de la que hablábamos, que puede ser buena y puede ser mala,
pero también tienes todo el derecho a decir con 75 años, pues quiero hacer algo y si me equivoco, me he equivocado. O sea, el ejemplo de esta señora que le decían, ¿y si no te gusta cuando te vayas? Dice, me vuelvo. Claro. Es que no me estoy yendo a Marte, ¿no? Entonces, también tenemos el derecho, ¿no? A la gente joven le decimos, equivócate, que de los errores aprendes. Pues oye, equivócate también. O sea, vivir es tomar decisiones que a veces salen bien y otras veces no salen tan bien. Entonces, no asustarnos. O sea, yo creo que una de las cosas más bonitas de ir cumpliendo años es que tienes experiencia, pero puedes convivir con otras generaciones, hablas con otras personas, sigues aprendiendo, sigues socializándote en el presente y pensando en un futuro, ¿no? Entonces, puedes hacer cosas que estén muy bien y que sean acertadas y puedes hacer cosas que no son tan acertadas y que eso no te suponga un derrumbe de tu autoestima o tu autoconcepto, ¿no? Atrévete también a hacer cosas que si no te gustan, cambia. Claro, Mónica, es muy interesante esto porque precisamente en estas edades muchas veces tomamos decisiones que eran impensables cuando éramos más jóvenes, a lo mejor porque teníamos más cargas o porque no nos conocíamos tan bien o no teníamos esa autoestima, ¿no? Claro, es que yo creo que también es cumplir años, si tiene que servir para algo, es para poder pensar mejor qué quieres hacer. Pero vivimos una sociedad tremendamente discriminatoria con la edad. Y se ve muy bien como en los extremos, en la gente joven que prácticamente no escuchamos qué desea, qué quiere y cómo lo quiere conseguir, y a la gente muy mayor que le damos ya por finiquitado, ¿no? Ya lo has hecho todo, ¿no? Hace poco me leía un libro de, ¿cómo se llama esta artista sueca de 91 años? Magnusson, que escribió el libro de El arte sueco de ordenar antes de la muerte, ¿no? Es decir, hay gente que acumula muchísimas cosas y que tiene una vida llena de objetos, ¿no? Y dices, ya tienes a lo mejor 70 y tantos, 80 años, ¿por qué no empiezas a soltar? ¿No? Empieza a quitarte cosas de alrededor, empieza ya a dejar un legado a los demás y empieza a plantearte qué quieres hacer en ese momento, pero es difícil plantarte y decir qué quiero. Entonces, eso es algo que tenemos que transmitir a la gente. Date el tiempo de vez en cuando para pensar qué te apetece hacer y con quién te apetece hacerlo. Bueno, claro, es difícil porque además decidir tiene una carga emocional muy profunda y por eso supongo que decidir nos cuesta tanto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto? Bueno, nos cuesta decidir porque a veces las decisiones que tomamos no les gustan a las personas que están alrededor y te cuestionan, ¿no? Te pongo otro ejemplo. La cantidad de señoras que yo conozco con las que trabajo y que me dicen, mayores, ¿no? Estoy harta de las Navidades. Estoy harta de preparar el cocido, el cordero, perdón, de Nochebuena, ¿no? Y la familia le dice, pero venga, con lo bien que cocinas, con lo maravillosa que... Si a ti te encanta, y te lo dice un año, y al tercero dice, bueno, pues me voy a coger a 4 amigas, me voy de crucero y a ver si así lo entienden, ¿no? Entonces, es que tomar decisiones a veces no es fácil porque las que tú estás tomando implican a los demás. Somos seres individuales, pero vivimos con familia, con amistades, con entorno, entonces tus decisiones afectan. Imagínate que tienes 70 años y de repente tienes un hijo o una hija que quiere tener descendencia y te dice, bueno, me vais a cuidar al nieto, ¿no? Y te dicen, no, ¿cómo no lo vas a hacer? Si os encantan los niños, sí, pero en un ratito y cuando a mí me apetece y organizando mi vida. Entonces, si tú tomas decisiones que afectan a los demás te pueden cuestionar. Entonces, por eso tenemos que aprender a manifestar lo que nos gusta, lo que no nos gusta y a lo mejor a veces acompañar esas decisiones que tomamos en una conversación tranquila con aquellas personas que te pueden apoyar más, ¿no? Ahora que estabas contando eso me acordaba de una entrevista de Rafael, el cantante, que el titular era «Hay que aprender a decir que no», y estaba pensando precisamente en el ejemplo de esta señora, pero nos cuesta mucho además porque a veces decir que no significa romper con la imagen que los demás tienen de nosotros, ¿no? Claro, claro, si tú eres una abuela estupenda y tienes que decir que no a cuidar, pues parece que estás diciendo que no quieres a tus nietos. Sí, sí les quieres, pero les quieres de una manera y escuchando cuáles son tu agenda, tus propósitos, las cosas que tú haces y encajar ahí tu abuelidad. El problema es que a veces nos faltan modelos y referentes de personas mayores que veamos que no son actrices, cantantes o gente muy importante, sino personas normales, como tú te puedes sentir y que estás viendo una señora que de repente se ha apuntado a hacer voluntariado. ¡Ay, qué interesante! ¿No? Entonces yo creo que en los medios de comunicación nos faltan, por ejemplo, referentes de personas mayores comunes, corrientes y vulgares, que no sean el top de este mundo, sino personas normales que hacen voluntariado,
que van a bailar, que siguen aprendiendo. Por ejemplo, el Grupo Social UNATE en la universidad tenemos más de 180 cursos y es gente que quiere seguir aprendiendo. Unos porque no lo pudieron hacer cuando eran más jóvenes y otros porque incluso teniendo grados y posgrados y habiendo sido profesionales, pues les interesan otras temáticas, ¿no? Entonces, esto de aprender en conjunto con otras y con otros, pues es muy divertido, pero a veces si eso no te lo muestran, pues tampoco te atreves a decir, esto me apetece, pues voy a seguir haciendo lo que siempre hago y a lo mejor eso que siempre hago no es lo que más me gusta, pero no me atrevo a decir que no. Claro, esto de tener referentes es esencial, pero no sé vosotros, por ejemplo, en el Grupo UNATE, ¿qué hacéis para enseñar a la gente a ejercer mejor su libertad cuando ya llegamos a una edad? Pues escuchar, Marta. En vez de enseñar, es compartir. O sea, lo que generamos en espacios de compartir y de escucha. Porque lo que normalmente no hacemos es escuchar a la gente. Entonces, cuando tú te sientas con gente y le dices, ¿qué os apetece? ¿Y cómo os apetece hacerlo? ¿Y en qué horario? ¿Y cómo lo hacemos? Entonces, te cuento, nosotros, por ejemplo, co-creamos centros comunitarios con personas mayores, sobre todo mujeres, porque al final, sinceramente, son las que participan, mucho más que los hombres. Y al final, en estos espacios, en estos centros comunitarios, ellas viven en su casa, pero ahí van a hacer lo que quieren, con otras y con otros, a participar, a estudiar, a hacer voluntariado, a tejer, a lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Es escuchar, escuchar qué te apetece, cómo quieres hacerlo, con quién quieres hacerlo y mostrar posibilidades, porque a veces tú no sabes las cosas que hay y cuando tú ves otras cosas dices, oye, pues esto me parece que a mí me podría gustar, ¿no? Entonces, es ofertar, ofrecer y decir, no hay un límite de edad para nada. El límite lo tienes tú en tu cabeza o lo tienes en tu entorno o tienes pocos recursos para hacer cosas. Entonces, por eso nosotros lo que buscamos es ser una gran oreja que escucha necesidades y buscar de alguna manera recursos para que esos deseos se puedan cumplir. Hablas de escuchar porque siempre pensamos que las decisiones se toman individualmente, pero muchas veces las mejores surgen precisamente de este diálogo, ¿no? Claro, claro, evidentemente. Y sobre todo, a veces tú puedes pensar en algo individualmente, pero si no lo contrastas, no lo verbalizas, no se lo cuentas a alguien, pues dices, oye, seguro que a ti te habrá pasado. Dice, te voy a contar una cosa que no sé si a ti te va a parecer una locura. Te lo cuento. Y cuando lo cuentas, dice, ah, pues no me parece ninguna locura, ¿no? Incluso me voy contigo. Bueno, pues yo creo que también o a veces, por ejemplo, es decir, nosotros hemos firmado muchos convenios con colegios profesionales, con enfermería, con economistas. Nos viene muy bien, ¿no? Porque de repente con el colegio de economistas, pues decimos, oye, vamos a dar charlas sobre ¿qué hacemos con la herencia? ¿Ahora hay que dejar algo a alguien o me lo pulo todo? Pues te dicen, gástese usted su dinero, todo lo que tiene, el patrimonio, en poder disfrutar de su vejez, que ya ha dejado amor, educación, apoyo, cuidado. Pues, entonces, que alguien del Colegio de Economistas te venga y te diga, oye, que no dejes nada a nadie, que tú planifica tu vejez con tus recursos, dice, ah, bueno, pues esto me parece muy buena idea, ¿no? Entonces, yo creo que este acompañamiento por parte de personas que entienden la diversidad de lo que significa ser mayor, que entiende las posibilidades que supone ahora el haber alargado la vida. Marta, si es que claro. Ahora tenemos una esperanza de vida de más de 80 años, eso es un lujo, pero tendríamos que estar diciéndoselo a los niños y las niñas, porque la vejez nos improvisa y la vida nos improvisa. Entonces, si todo el mundo tuviera la perspectiva, o sea, si yo te dijera cómo quieres vivir cuando tengas 85 años, si tú ya te vieras con 85 años, tratarías de buscar una sociedad en la que en esa sociedad pudieras habitar y vivir, ¿no? Quería retomar esto que decías del Colegio de Economistas, porque claro, pensamos en decisiones por gusto, pero hay decisiones muy importantes de los ahorros, de la vivienda, de la organización familiar. ¿Cómo es importante tener información y asesoramiento de quien sepa en esos casos? Totalmente, ¿no? Porque además se nos ha extendido la vida, pero la sociedad ha cambiado mucho. O sea, no podemos seguir viviendo en 2026 con valores y principios del siglo pasado. No podemos hacerlo. Igual que ahora no nos vamos a lavar la ropa al río, porque sea muy bucólico, seguimos poniendo lavadoras, ¿no? Pues ahora mismo tenemos que plantearnos que la longevidad implica que tú no te vas a jubilar y te mueres. Claro. Es que tenemos que pensar que cuando se puso, por ejemplo, la jubilación en Europa a los 65 años, la esperanza de vida eran 65 años. Sabían que la gente iba a vivir poco tiempo, pero es que ahora vivimos otros 30 más. Claro. Entonces tú te tienes que organizar y decir, ¿qué quiero hacer con esta parte de mi vida en la que yo ya a lo mejor puedo tomar más decisiones, ¿no? Sobre qué quiero, cómo organizo mi tiempo, con quién lo comparto, qué quiero hacer, cómo me veo, ¿no? Cómo me visto, cómo me arreglo, cómo pienso, porque también tienes derecho a cambiar.
O sea, no todo el mundo, porque llegues a los 70 años tienes que pensar igual que cuando pensabas con 45, pues también tienes derecho a cambiar. Hay muchas cosas que se mantienen, pero hay muchas cosas que cambian, porque si no cambias es que no has aprendido nada. Claro. Por lo tanto, tenemos que estar permanentemente cambiando, ¿no? Es que para eso está la vida, además, para Exactamente. aprender y para cambiar. Y estaba pensando en otra cosa. Claro, hablamos de las decisiones como si fueran una cosa del futuro, pero ¿y lo bien que te quedas cuando tomas la decisión, la que sea? La que cuando sea. ya la has tomado. Eso es también importante tenerlo en cuenta, ¿no? Que Totalmente. Es para nuestro bienestar en el presente. Por eso es muy importante saber qué no queremos seguir haciendo y qué sí queremos hacer, qué trenes no queremos perder. Porque a lo mejor los trenes no pasan más de una vez, ¿no? Entonces es importante, y te cuento un ejemplo muy divertido hablando de trenes. Me encontré un día a unas señoras mayores que viajaban de un punto a otro de España y se pusieron a charlar entre ellas, pasarse fotos, y cuando yo las escuché dije, yo me tengo que sentar con estas señoras, claro. Y me decían que quedaban todos los miércoles a las 7:30 de la mañana en Atocha y se cogían un tren. Y se marchaban. Que fuera. Eso Bien. es una cosa divertidísima. Yo decía, señoras, tienen que estar ustedes en todos los telediarios, ¿no? Eso me parecía súper divertido. Entonces, ¿cómo se les ocurrió? No lo sé, pero eran 5 o 6 amigas que desde un momento de su vida dijeron, todos los miércoles nos vamos a algún sitio. Luego harían otras cosas, pero ¿tú sabes hacer eso? ¿Cómo se sentían ellas? Porque además una iba en silla de ruedas, otra, o sea, no te creas tú que es que Ya, toda... ya. No, decían, esto es algo que no nos queremos perder, y lo hacían. Bueno, y habían alcanzado la libertad, además, de poder hacerlo. Pues no te creas tanto, porque alguna le tuvo que mentir a su hijo y le decía que estaba en la cama. Pues, es decir... que no se haya enterado ahora al vernos, el hijo. No, seguro que ya lo sabe, porque yo le dije, ¿cómo Eso. le mientes? Dice, bueno, él me mentiría cuando era adolescente y yo le creía, así que a lo mejor él ahora o me cree o no me cree. Entonces, esto es importante decirlo, porque a lo mejor no piensas que tu madre o tu abuela tiene deseos que no te cuenta. Claro. O hace cosas que no te cuenta porque cree que te va a dar miedo, ¿no? Hace poco escuchaba a una señora mayor, ya había criado a sus hijos, se había jubilado, tenía su pensión y decía, ahora quiero viajar. Y le decían sus hijos, sí, pero no sola, ¿eh? Pero no sola. Hombre, pues trágate tu miedo, Claro. como se lo habrá tragado ella cuando te fuiste de Erasmus o cuando te fuiste con alguien que a ella no le gustó, trágate tu miedo y apoya a tu madre. Y piensa en cómo te quejabas porque te infantilizaban y no Justo. infantilicemos Entonces, a nuestros padres. yo creo que ¿no? un mensaje importante de hoy es, habla con la gente mayor que tienes cerca de ti. Pregúntale y que se atreva a contarte lo que desea, lo que quiere, porque a lo mejor a mí me dicen muchas señoras, uy, si yo le contara a mis hijos lo que pienso, pues dígaselo. Pues este mensaje sí que es importante, que tenemos que escuchar a los mayores que están a nuestro alrededor y que los que ya tenemos una edad tenemos que pensar que a lo mejor, bueno, pues no tenemos todas las respuestas, pero que es muy importante hacerse esas preguntas para poder tomar las decisiones. Mónica Ramos Toro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por habernos ayudado a preguntarnos qué queremos y cómo queremos pensarlo. Gracias, de verdad. Muchas gracias a ti, Marta. Y muchas gracias a vosotros que estáis ahí. Como sabemos que estáis con ganas de más, os recordamos que tenemos más información y recursos sobre planificación y sobre decisiones en la web Generación Más de CaixaBank.